Siglo 104 presenta Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra. Análisis, temas de interés, debate, cultura, arte. Un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Iniciamos Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto saludarles en este lunes, hoy 19 de agosto del año 2019. Estamos ya frente al micrófono nuevamente como todos los lunes y hoy tenemos un invitado, pero súper especial, un invitado de lujo. Gracias a quienes ya nos están escuchando a través del www.siglo1047.com. Soy Everson Gramajo Samayoa. Y en esta tarde estoy junto a Marian Cruz. Muy buenas tardes, Everson. Buenas tardes a todos ustedes que ya están listos para escucharnos en Frente al Micrófono. Y también buenas tardes a nuestro invitado, que todavía es sorpresa porque no lo hemos presentado, pero solo les quiero dar un anticipo, y es que se fusiona la poesía con la locución esta tarde, amigos. Así que es Everson quien va a presentar a nuestro invitado de lujo. Así es. Bueno, voy a tener el gusto de presentar a toda una personalidad en la locución. Él nació aquí en Quetzaltenango el 27 de marzo de 1941, estudió en la Francisco Muñoz, en esta escuela histórica de Quetzaltenango también, y desde luego se graduó en el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO, no estaba para más también en aquella época. Y también, bueno, estudió Ciencias Jurídicas y Sociales, también estudió un diplomado en la Escuela de Locutores de México y en la Escuela de Actores de México. También estudió en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué más, Marian? Un diplomado en la Escuela de Locutores de México, lo mencionó usted, pero también en el Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional en Guatemala, un diplomado de la Universidad de Costa Rica, área de Ciencias Sociales. Jefe, del grupo Siwan Tirinit durante su viaje a Olorón St. Mary. Así, no sé cómo ya se nos pronuncia. Va a contar acerca de su experiencia. Sí, seguramente. Y bueno, ha sido también director de Estéreo 108 y locutor de varias estaciones de radio de Guatemala, México y Estados Unidos. Bueno, la leyenda de la locución guatemalteca, Pepe Rodas. Bienvenido a Siglo 104. Bueno, muchas gracias. La verdad es que primero me siento muy honrado porque esta estación de radio la fundó uno de mis compañeros de Limbo, Jorge Luis Arévalo Castro. Por supuesto. Y tocaba en el Trío Abril en aquel entonces. Y cuando salíamos de giras a los departamentos con el grupo cultural de Limbo, yo tocaba la marimba de Limbo y el Tuto tocaba el requinto, y además le acompañaban los hermanos Lepe, Quimilo Lepe y José Esteban Lepe. José Esteban Lepe, que fue director de la Voz de los Altos. Voz de los Altos, claro. Ese era el Trío Abril. Y esos éramos del grupo de estudiantes que íbamos a los institutos a donde nos invitaban, porque nos mandaban la invitación y nosotros íbamos y éramos el grupo cultural del instituto, y esa fue la relación que tuvimos desde jóvenes, ¿verdad? Desde que estudiamos en el sagrado IMBO, con todo respeto. Así es. Y bueno, afortunadamente para don Tuto Arévalo, pues nos deja esta historia, ¿no? Que todavía sigue viviente, esta historia de Siglo 104, fundada hace más de 30 años. Claro. Bueno, bienvenido Pepe Rodas entonces a Frente al Micrófono. Hoy vamos a hablar de tantas cosas. Él ya nos contó esta anécdota con Tuto Arévalo, pero también vamos a hablar acerca de su etapa como locutor, como esta leyenda que es ahora de la locución. Así le llamo por los tantos años que ya tiene de estar frente al micrófono y sobre todo por las experiencias que le ha dejado esta carrera. Cuéntenos, ¿cómo empieza usted a gustarle eso de la locución? Pues la verdad es que hasta cierto punto fue un hecho fortuito, empecemos a llamar así, pero yo diría que ya trae uno en la sangre, en las venas, en el alma, qué sé yo, ya trae uno una vocación, una manera de ser, una forma de ser. En el instituto, cuando estábamos en quinto año secundaria, había un equipo de amplificación, un amplificador, y el amplificador tenía una bocina y conseguimos un micrófono
Y cuando llegaban las señoritas del Linzo, las señoritas del Teresa Martín, cuando llegaban nuestros archirrivales del Liceo de Guatemala a jugar básquetbol, es decir, en el buen sentido de la palabra, cuando llegaban a jugar básquetbol al patio de Limbo, solicitábamos que el encargado, el director o cualquiera que fuera, que tuviera las llaves de donde estaba el equipo de sonido, el equipo amplificador, nos prestara para sacar un banderín que ahí mismo hicimos y le llamamos Radio Imbo. Esa fue la primera emisora de radio en donde yo trabajé. Esa fue. Que no fue un hecho fortuito, sino que ustedes tenían ese ímpetu, tenían esa motivación que cuando sabían que había un equipo de amplificación seguramente se emocionaban, ¿verdad? Sí. Y cobrábamos 2 centavos por el saludito. ¡Qué lindos! Para que los jóvenes pudieran saludar a las señoritas que llegaban allá, ¿verdad? Y nos encantaba hacerlo. Y había una tornamesa en donde solo podíamos poner discos de 45. Claro. Y ahí sonaba la música, ¿verdad? Y esa era la radio. Y esta canción va dedicada para la fulanita, de parte del fulanito. Y a ver, lo tolen. Y así era como nos ganábamos 2 centavitos. Bueno, alegre, me imagino en esa época. Esa fue la primera experiencia que tuvimos. A los 15 años. A los que yo tenía 15 años. ¿En qué año más o menos? ¿De qué año estamos hablando más o menos? 1950, y yo me gradué en el 59, tal vez fue 55, 56, sí, tal vez más o menos esa edad. Fíjese que antes nosotros salíamos de maestros o de bachilleres a los 16 o 17 años. Porque pues, no sé, mire, no ha variado para nada la forma como todavía educan. Es obligatoria la escuela primaria a los 7 años, cuando en cualquier parte del mundo un niño está en capacidad de aprender a los 2 o 3 años. Pero aquí no podíamos porque hasta que tuviéramos 7 entrábamos a la primaria. Y eso como consecuencia nos daba a que si nos iba bien, a los 12 terminábamos la primaria. Y a los 13 empezábamos lo que ahora llaman diversificado, o no me acuerdo cómo se llama ahora la... Básico sería de primero a tercero. Básicos, bueno. Nosotros de secundaria, de primaria a secundaria. Y la secundaria tenía 5 años en el limbo en aquel entonces. No como ahora, yo no sé cómo será la educación. Pero así era, ¿verdad? Como sacábamos la carrera. Y en esos 5 años, pues yo tenía 15, ¿verdad? Y luego, quiero contarles, después de eso, pasábamos por las tardes que salíamos a las 3:30 de la tarde por la calle de San Sebastián, donde está el edificio Chávez. En la azotea del edificio Chávez estaba una estación de radio que se llamaba TGBX, que era de don Carlos Linde. Pasábamos Juan José Tánchez, Héctor Mario Zum y Osberto Maldonado y su servidor a ver cómo trabajaban los locutores. Y nos sentábamos en la banquita que estaba enfrente. Y un día de tantos, no sé por qué motivo, los locutores no llegaron. Y don Carlos Linde, que era un señor alemán, de origen alemán, nos dijo: ustedes ya han visto cómo trabajan. Sí, cómo no. Vengan mañana porque estos haraganes me dejaron la radio tirada. Y nos miramos los unos a los otros, ¿verdad? Y así fue como empezamos a trabajar en la radio. Ya en una radio AM, ¿verdad? Porque trabajaba en no me acuerdo qué frecuencia, honestamente. Pero sí era AM. El transmisor estaba en el cerro, en el Baúl. Y nosotros estábamos en el edificio Chávez, o sea que había señal vista directa con un link físico, o sea que con un alambre. Con un alambre, claro. Subía la señal hasta el transmisor. Y así empezamos en esa radio, TGBX. Después trabajé en la Landívar, trabajé en la Catedral de los Locutores de Shela, TGD. La TGD, por supuesto que todavía está al aire, por cierto. Ahí trabajamos con el Tuto. Trabajamos con Héctor Mario Zum, trabajamos con los locutores de aquí, ¿verdad? Con don Maquito Peralta, por ejemplo. Maco Peralta, Maco Reyes, Heinz Chávez. Por supuesto, don Maquito sí, Reyes, claro. Pues éramos los de esa generación, ¿verdad?
Y luego trabajé en la TGQ, en la Radio Landívar. La Radio Landívar todavía queda a un ladito del Teatro Municipal, ¿verdad? Sí, ahí está. Yo creo que ya cerró precisamente. No sé, radio, pero pues ahí trabajábamos, yo empecé a trabajar ahí. A los 25 años, me fui a México. Porque en aquel entonces era muy fácil irnos para Estados Unidos, y esa era Cuando tenía 25 años murió mi mamá y me dejó yo era titular de una cuenta de ahorros, era el beneficiario de una cuenta de ahorros, y entonces tuve un fracaso con mi novia, y cuando uno es joven le duele mucho, y me encontré con otros 2 dispuestos a irnos, y vámonos. Y nos fuimos con el dinerito que nos dejó mi mamá. Y pasamos en un pueblo que no se me olvida nunca, que se llama Pijijiapan, en Arriaga, en Chiapas. Ahí me dieron, con dinerito pues, una cartilla, que así le llaman los mexicanos, una cédula de aquel entonces, falsa. Ah, qué bonito. Y así fue la historia. Estas sí son intimidades. Y en Puebla de Los Ángeles nos golpearon, nos robaron el dinero, nos dejaron a la deriva, mis compañeros se perdieron, yo seguí el rumbo, llegué hasta el Distrito Federal con la intención de llegar a Estados Unidos. Y ahí trabajé en las emisoras de don Emilio Azcárraga, la XCX, la Charrita del Cuadrante, la Pantera de la Juventud. ¿En qué año estamos hablando de eso, Pepe? En el 66, 67. No, yo 25 años tenía, 66, 60 y algo así. Sí, porque fue después de lo del colegio y los 2 centavos, entonces sumándole los 10 años. Sí. ¿Y regresa a Guatemala en qué año? Después de eso, yo estuve 1 año y medio en México. Me aprendí rapidito el acento mexicano. Pero había una particularidad que quiero contarles ahora que nos sirve para la carrera que tenemos. El acento nuestro es neutro. O sea, nosotros no tenemos cantaditos, como le podíamos llamar. Y le gustaba a los mexicanos porque me llamaban cachuco, que es el apodo que les tienen a los sureños por el hablado, el acento. Y esto me abrió las puertas a mí para poder trabajar. Estuve en una estación de radio en México que se llama La Pantera de la Juventud, Radio 590, con un turno en la noche, cuando tenía 26 años. Y la característica de los locutores de aquel entonces era que atendían personalmente a los artistas de la época. Es decir, las casas disqueras no eran las encargadas de llevar el disco, sino eran los artistas. Y conocí a Enrique Guzmán, los Camisas Negras, Angélica María, Alberto Vázquez, los Tintops, y etcétera, ¿va? Que llegaban y los entrevistaba, y en fin. Y era feliz cuando tenía el turno, y en el día lloraba por mi pueblo, por mi mamá, por la mis nostalgia. cosas. Hacemos un corte porque nos están muy bien, diciendo. él nos comprende muy bien cuando ya nos están haciendo caras del otro lado. Bien, antes de ir a corte, gracias a Juan Carlos Tuc Grijalva, le manda saludos a través de la página, y él fue uno de los que nos propuso traerlo por aquí. Ya lo teníamos en la lista, pero estaba Juan Carlos, ahí va a decirnos, por favor llévense a don Pepe Rodas. Un saludo para Carlitos. Al programa. Lo recuerdo muy bien, nos llamaba allá en Guatemala en la antesala deportiva. Qué bueno. Sí. Bueno, vamos a mensajes y luego regresamos. Hoy estamos hablando con Pepe Rodas. Más adelante vamos a hablar con él acerca de uno de sus programas más famosos que tuvo, que es Siempre Jóvenes. De repente nos repite por ahí ese sellador de Siempre Jóvenes, que de seguro traerá muchos recuerdos. Además, vamos a hablar también de su etapa como escritor. Y precisamente él acaba de hacer esta presentación de su libro Amores, Pensares y Sentires, una semblanza poética de José María Rodas. De esto vamos a hablar al regreso del corte. Vamos a mensajes y luego regresamos aquí en Ciclo 104. Estamos frente al micrófono. Pablito Ríos en los controles.
Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por Siglo 104. Continuamos. Continuamos, amigos, en Frente al Micrófono esta tarde. Estamos muy bien acompañados, Everson Gramajo y nuestro invitado de honor, José María Rodas Rodas, Pepe. Nos dijo que le dijéramos Pepe, así que sí, ya estamos en confianza, ya rompimos el hielo y vamos a continuar con esta charla tan amena. Hablábamos de su trayectoria en radio, de su viaje a México, de sus anécdotas, pero también estamos muy interesados acá de conocer y que nos hable sobre este libro que tenemos por acá, que se llama Amores, Pensares y Sentires, una semblanza poética, ¿verdad, Everson? Que está muy interesante esta poesía. Desde luego, y es parte de esa etapa como escritor que también ha tenido Pepe. Pero bueno, por aquí le quiero trasladar un saludo del licenciado Israel Tobar Alvarado, que nos está escuchando a través del www.siglo1047.com. Excelente, Israel, te mando un abrazo donde quiera que estés y con quien estés. Ah, qué bonito. Uno como no sabe. Bueno, saludos para el licenciado Israel Tobar, también miembro de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Bueno, Marian sacó un tema bastante interesante. Hemos escuchado a Pepe Rodas como locutor, desde luego con aquellos programas tan especiales que él ha tenido dentro de su faceta con el gusto de la música, y precisamente este programa Siempre Jóvenes lo marcó mucho en cuanto a dar conocimientos de música, pero también vamos a lanzar algo de lo que él ha escrito, Amores, Pensares y Sentires, que es su segundo libro. El primero es 100 cartas de amor escritas con el alma. ¿Así? Bueno, les voy a contar... Háblenos de esa etapa como escritor, Pepe, por favor. Resulta que para poder entender un idioma tenemos que saber hablar, tenemos que saber escribir, tenemos que saber escuchar y tenemos que saber leer, que son las 4 características de cualquier idioma. Si nosotros no sabemos leer, no sabemos hablar. Si no sabemos escribir, no sabemos leer. Y muchos de los compañeros de la radio y en general quienes profesamos esta bendita profesión de la radio, de la locución, se nos olvida cualquiera de las 4 patas de la mesa y sabemos hablar, pero no, dejamos aparte o a un ladito la escritura, y sabemos leer, pero apenas, con todo respeto. Entonces yo me preocupé en saber esas 4 fases importantes. Pero hay una característica fundamental. Cuando estudiábamos en la secundaria, teníamos un concurso de oratoria que ya no se estila ni se usa, ni en las escuelas ni en los colegios, creo yo, porque no he oído hasta el momento. Algunos hacen concursos, pero creo que la oratoria tendría que estar dentro del pensum, oficialmente. Pues lamentablemente no existe. Pues yo diría que sí, ¿verdad? Entonces teníamos concursos de oratoria a nivel instituto, después a nivel nacional, y era tan especial y tan emocionante porque quienes llegábamos a finalistas recibíamos en el tramo final una carta cerrada, un sobre cerrado, en donde iba el tema sobre el cual íbamos a hablar durante 10 o 15 minutos con un jurado calificador enfrente. Y los temas eran subjetivos. O sea que para eso teníamos que haber leído bastante. Teníamos que hablar de la paz, de la libertad, de la justicia, del amor, de lo que sea, pero desarrollar el tema y desarrollarlo frente al micrófono. Eso nos llevó, por lo menos en mi caso, a tratar de hacerlo lo mejor posible, con la mejor dicción que se pudiera para cautivar al jurado calificador y tratando de concatenar cada una de las palabras a efecto de ir logrando que la decodificación fuera atractiva. Entonces me di cuenta de que sí podía manejar la oratoria como tal, ¿verdad? La oratoria la manejan ahora los señores políticos que nos convencen por cualquier cosa y le llaman demagogia. El caso es que yo logré manejar ese campo
no del todo, porque nunca sabe uno del todo, pero me apasionó, me gustó. Entonces, para poder en el próximo concurso o en la próxima llamada que me hicieran, desarrollar escribiendo cualquiera de los temas subjetivos que pudieran estar dentro del pensamiento de los señores jurados calificadores, ¿verdad? Entonces me ponía yo a escribir: la paz es, y con el libro a mano, no internet, la paz es, la justicia es, escribiendo, pero no memorizándome los conceptos, porque ese es otro de los grandes problemas de los actuales, estudiantes tal vez, ¿verdad? Que se memorizan y se van de corrido en la mente y de pronto se detienen y no saben cómo sigue. Entonces hay que conceptualizar global para tener una idea y poder desarrollarlo. Por eso es que en la radio nosotros sostenemos que la improvisación no existe como tal. Cualquiera dice: ¿cómo improvisa de bien? No, es el resultado de lo que ha leído, de lo que ha visto, de lo que ha experimentado. Es la consecuencia de lo que puede en ese momento aflorar con algún tipo de información que tenga. Esa es la verdad. Entonces a eso se debe que a mí me gustó escribir. Y al escribir yo noté que podía hacerlo apoyándome en algunas escuelas literarias, como el modernismo de Rubén Darío, Lope de Vega o cualquiera de los grandes, ¿verdad? Y me entretuve mucho durante mi adolescencia a leer a los grandes poetas y a descubrir cómo es que pensaban y sentían. Y de pronto empecé a enhebrar palabras y a sacar metaforitas por aquí y por allá, y de pronto hice un poemita y después otro. Y la rima no es una cosa que tiene que ser fundamental, claro, para poder escribir. Muchos poetas creen que tienen que rimar y no es así, ¿verdad? Uno tiene que sentir lo que piensa. La rima es espontánea. Espontánea y natural. Cuando la logramos tener en nuestra mente, hay que escribirla. Y así es como se escribe la poesía, y así es como se adelanta en el campo de la literatura, ¿verdad? Muchas gracias, qué buen pensamiento, de verdad, y sobre todo que apoya a los jóvenes. Si ustedes desean saludar a Pepe Rodas, pueden llamar al 77 66 91 16, 77 66 91 16, es nuestro teléfono en cabina para que lo puedan saludar. Pero este libro, Amores, Pensares y Sentires, es un libro de aproximadamente 40 poemas, según veo, sí. Y es un libro que también Pepe ha decidido regalar uno a la audiencia, a quien pueda llamar, ¿no es así? Claro, claro. Bueno, pero háblenos acerca de este libro, Pepe. La portada, pues precisamente dice eso, es amor, es pensar, es sentir, es, y luego usted concluye amores, pensares y sentires. ¿Por qué? ¿Por qué ese título? ¿Por qué escribirle algo tan profundo como el amor, como el pensar, como el sentir, por ejemplo? Porque yo creo que son las tres consecuencias fundamentales del sentimiento. Los seres humanos estamos inmersos en el sentimiento más grande de la humanidad, el amor. Y el amor no es solamente la pasión o el atractivo o la atracción que se pueda tener hacia el sexo contrario. El amor es infinitamente grande. Desde nuestro generoso Padre, creador del universo, a los que habitamos este y cualquier otro planeta donde haya vida, amor es infinitamente grande y maravilloso. Y pensar es también tan grande y maravilloso como el conocimiento humano, que los grandes pensadores pues han llenado bibliotecas enteras de lo que son y de lo que hacen y de lo que sienten. Pero tal vez el más fundamental de ellos es el sentir, eso que nos empuja a sentir una cosa, la emoción fundamental. Y entonces, si sentimos amor, si pensamos cómo es, podemos describirlo. De ahí que la palabra amor, podemos ponerle el sufijo es y ya se convierte en amores. Y de la misma manera pensar o sentir, ¿verdad? Entonces en la vida de todos los seres humanos que nos sentimos capaces de sentir la alegría de vivir, hemos sentido amores
hemos pensado y hemos sentido. Y ese es el título del libro, que cualquiera dice, ¿por qué, verdad? ¿Por qué no le puso cualquier cosa? Pero me llamó la atención así, un poquito difícil, si ustedes quieren. Y el libro tiene temas variados, según leo. Habla precisamente del amor hacia la pareja, el amor a nuestro creador, por ejemplo, como usted lo decía. Aquí plasmó su vida él. Claro. El amor a la patria. El amor También. a la patria, Sí, por supuesto. Bueno, y nos va a deleitar con un poema esta tarde, Pepe. No sé si podré hacerlo. Por supuesto que puede. Yo digo que sí. La cosa es que quiera. La cosa es que quiera. Sí. No, yo quisiera Bueno. que ustedes me dijeran cuál es leo. Este es porque- un mensaje urgente. Un mensaje urgente. ¿De la Mire, página? le quiero contar. Así dice aquí. Le Muy quiero bien. contar. El libro tiene poemas. Después de los poemas Esta es, hay algunas esta reflexiones. es una bonita reflexión. Después de las reflexiones, el libro tiene algunas cositas escritas, ¿verdad? Pero la intención, ese es interesante, ese es urgente. Pero yo les voy a leer si ustedes lo permiten, Por supuesto. que está en la página 77 del libro y que lleva el título de Solo por eso, Muy bien. solo por ver otra vez tu cielo y el esmeralda de tus trigales, sí, solamente por ese anhelo de oír tus marimbas ancestrales, de sentir el frío de tus volcanes, la tenue niebla de la mañana y al sol envuelto entre celofanes en la fiesta mística cotidiana. Solo por eso, Xelajú divina, por el caracol de tus calles y el sempiterno de tus colinas, solamente por los detalles del huipil de las principales, de la marimba y la chirimía, de las mieles de tus maizales y de la luz de tu geografía. Solo por ver al gran Ixcanul y pensar que un pino es pincel para pintar con mágico azul la distancia de tu Xequijel. Encontrar en tu luna de plata las tres vocales de Xelajú y correr en veloz cabalgata hacia las nubes bordadas de tul, solamente por subir al baúl y tocar otra vez la blanca cruz, mirar despacio el inmenso azul y llenar mis ojos con esa luz. Solamente por eso. Por el ferrocarril de Teomingo y tus rosadas manzanas, por tus gloriosos domingos y sus melodiosas campanas, por tu patrona y princesa, Nuestra Señora de Octubre, a la que siempre se reza y con su manto nos cubre. Por ella y por tus estrellas, que coronan las montañas, que cuentan las epopeyas de tus gloriosas hazañas. Solo por eso vuelvo a mi cuna, porque quiero, en definitiva, dormir para siempre en mi luna y tener el alma germinativa. Xelajú de luna y plata, de marimba y serenata, de huipil y de refajo, de veredita y atajo. Por eso he vuelto, solo por eso. Wow. Ahí está la nostalgia de la cual nos hablaba y por eso regresó a Xela, ¿verdad? Muy bien, solo por eso es el nombre de ese Solo por poema hermoso en el libro Amores, Pensares y Sentires de José María Rodas Rodas. Gracias. José María Pepe. Rodas, perdón que les interrumpa, José María Rodas Rodas es mi nombre correcto, es el nombre que no puedo ocultar. Claro. Pero en Pijijiapan me pusieron Pepe, porque a los mexicanos les llaman José a los Pepes. Y allá tuve una cartilla falsa en donde me llamaba Pepe López, hijo de padre desconocido y de una señora Arcilia o Emilia López. Así decía. Y cuando yo subí con esa identificación en las emisoras de don Emilio Azcárraga, en la charrita del cuadrante, yo trabajé sacando rancheras en la charrita del cuadrante. Claro. Y en la Pantera de la Juventud, sí, la 590. Ahí me pusieron Pepe López. Cuando llegué a Guatemala me dijeron que si me podían llamar o si yo me quise llamar Pepe
Pepe Rodas, ¿verdad? Y así se quedó. Y se quedó Pepe Rodas. Pepe Rodas. Pero mis compañeros del Limbo me llaman Chema, porque yo me llamo José María, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando les preguntan ustedes a algunos de mis compañeritos si conocen a Chema, yo levanto la mano y sí, ahí sí. O sea que yo soy José María, soy José, soy Chema y soy Pepe. Muchas gracias, Pepe. Pepe Rodas, 77 66 91 16 para que nos llamen. Tenemos este libro en nuestras manos hoy con Pepe Rodas aquí en cabina de Siglo 104 frente al micrófono. Y bueno, no solo locutor, sino escritor y ahora toda una institución de la locución en Guatemala. Vamos a mensajes y luego regresamos con más de esta entrevista hoy con Pepe Rodas aquí en Siglo 104 frente al micrófono. Estamos presentando Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Amigos y amigas, seguimos frente al micrófono aquí en Siglo 104, Marian Cruz y Everson Gramajo Samayoa, hoy hablando con Pepe Rodas, locutor y escritor guatemalteco, invitado especial en esta tarde. Hemos hablado ya un poco de su libro, nos ha contado entonces acerca de este libro, Amores, Pensares y Sentires. ¿Hace cuánto tiempo hizo la presentación oficial de este libro, Pepe? Fue en mayo, en un lugarcito de allá de Guatemala, porque yo lo que quería era venirme aquí a Xela con el libro ya terminado y entregárselos a algunos amigos. La intención no es honestamente comercializar o vender el libro, sino que dejar un testimonio, un recuerdo de lo que uno hace, ¿verdad? Y esta ha sido la mejor forma. Qué bien. Tenemos un saludo de su señor padre para nuestro invitado, así que ¿Sí? Sí, dígalo bueno. usted entonces el nombre completo de Bueno, su papá. don Rodimiro Gramajo le manda saludos. También Alberto López y Saúl de León están escuchándonos. Pero don Rodimiro especialmente le envía también un saludo cordial para usted, Pepe. Bueno, muchas gracias. Por cierto, el lunes es el certamen literario, ahí nos vamos a ver. Bueno, entonces, hablando acerca de la música, Pepe Rodas hace un programa hace años que se llama Siempre Jóvenes. Pero la característica de este programa era como contrastar quién era el autor original de las canciones, ¿no? Por ejemplo, había una canción que se llama El Último Beso, que era original de J. Frank Wilson y los Cavaliers, ¿se recuerda usted? Del año 1900, sí, más o menos de las Kiss, claro. Y que lo conocimos con Polo, ¿se recuerda? Bueno, ¿nos puede contar acerca de esta etapa con este fabuloso programa Siempre Jóvenes, Pepe? Pues Siempre Jóvenes nació hacia la década de los 75, 80, 70 y algo así, finales de... Hubo un grupo de jóvenes que trabajábamos en Estéreo 108, jóvenes de aquel entonces, que decidimos buscar transmitir la música que ya era del recuerdo de los años 60. Y empezamos a ver cómo podía llamarse el programa y hubo nombres como El Baúl de los Recuerdos o como etcétera, no sé. Entonces de pronto les dije yo, ¿por qué no le ponemos Siempre Jóvenes? Porque somos jóvenes, aunque la edad diga lo contrario, aunque la cara parezca otra cosa. Porque mantenemos el alma joven. Tiene un sentido un poquito filosófico, si quieren, por la presunción que tenemos de creernos jóvenes, ¿verdad? Claro. Y entonces de ahí nació la idea. Y luego pues empezamos a transmitir la música del recuerdo. Pero había que ponerle algunos agregados especiales, no solamente presentar las canciones. Había que averiguar de dónde venían, quién las había hecho, quién era el compositor, por qué, en fin. Y estamos hablando de una época en la que no existía tanta comunicación como ahora. Ni internet tampoco. Que hay ¿verdad? Tantas plataformas para escuchar música, sino que, digámoslo así, para un país como Guatemala costaba que llegaran y los teníamos discos que llevar actuales. nuestros discos de acetato. Claro, cada locutor podía llevar sus propios discos a la radio y cada disco era relativamente caro, o sea, no era barato. Claro. Entonces estamos hablando que el éxito de las estaciones musicales, digamos, dependía también de la calidad de sus locutores porque llevaban su propia música. Sí, sí.
Y eso que usted dice, perdón que lo interrumpa, que los discos no eran baratos, de verdad, cuando a uno le gustaba una canción que era la del momento y compraba el disco en 45, la canción de atrás no era específicamente de las buenas, sino era como alguna que no sonaba tanto, ¿verdad? Así era la característica de los 45. Pero aquí en su libro también hay un título que dice Siempre Jóvenes, fíjese de ver. Esa es parte de la historia del a ver, le pasa allí. Del por qué Siempre Jóvenes. Y si quieren se las leo, ¿verdad? Aprovechando que estamos hablando del programa, es lo mismo. Fabuloso programa, claro. Bueno, Juan Ponce de León fue quien descubrió y exploró la costa de lo que hoy se llama estado de la Florida en el año de 1513. Pero su verdadera intención era encontrar la mítica fuente de la eterna juventud, que según le describieron los indios, eran varias cascadas que formaban una hermosa cuenca llena de esa milagrosa agua, que una vez ingerida podría volver joven a quien la bebiera, devolviéndole el vigor y haciéndole atractivo a las mujeres. El adelantado de la Florida estaba viejo y herido, y su más grande anhelo era beber de esa agua, rejuvenecer y luego volverse inmensamente rico. Nunca encontró la famosa fuente, en cambio, halló riquezas de la madre naturaleza, frutas y verduras que le prodigaron algunos años más. También encontró un poco de paz. Entonces, aseguró a los españoles que la verdadera fuente de la juventud está en nosotros mismos. Y para darle credibilidad a su historia, invitó a la gente a comer más frutas y verduras y a mantenerse siempre contentos y en paz. Con eso dijo: tendréis en vuestro corazón la alegría y os mantendréis siempre jóvenes. Y de ahí vino el título Siempre Jóvenes. Exacto. A más de 500 años del descubrimiento de la Florida y de aquella gran verdad de Juan Ponce de León, un grupo de hombres y mujeres que ya no somos exactamente adolescentes, ni siquiera jóvenes, pretendemos mantenernos jóvenes siempre. ¿Cómo? Pues ponga atención, le voy a contar cuáles han sido los más asombrosos descubrimientos para lograrlo. 1. Escuchando y coleccionando la música de nuestra hermosa juventud, ahora música del recuerdo, porque esa maravillosa etapa, cuando el alma es más receptiva, nos llenamos de ilusiones y las alas de la fantasía nos llevan en busca del amor. Una canción fue siempre nuestra confidente y al devolverla escuchamos reclamos, nuestros pensamientos y sentimientos, y asómbrese. El sistema endocrino libera endorfinas y otras sustancias hormonales que nos devuelven la alegría, paz y hermosos recuerdos. Qué bonito. Pensamos entonces que sintiéndonos, creyéndonos jóvenes, verdaderamente lo íbamos a lograr, no del todo, pero lo logramos. Pero la función del programa con ese nombre lo cumplía, porque las personas con la música se mantienen de la época en que surgió esa música. Nosotros descubrimos la musicoterapia, que ahora ya es de uso común, sí, ¿verdad? Que la gente a través de la música se vuelve mejor o más positiva. En fin, lo que logramos en aquella época, a través de nuestras canciones y de creernos jóvenes, fue descubrir que nosotros los seres humanos tenemos, yo le contaba, 3 edades, 3 clases de edad. La primera es la que la gente nos pone cuando nos mira. Si le caemos bien, dice que joven, que guapo, que linda. Si le caemos mal, dicen pobrecito, miren cómo está, pobre viejito. La gente nos pone una edad. Claro, lo etiqueta uno, digamos. Sí. La segunda edad es la que no podemos mentir, porque es la que está en nuestros documentos, ¿verdad? En nuestra cartilla, diría usted. Ahí dice tantos, ¿verdad? Pero la más importante es la que nosotros queremos tener. Cuando nosotros nos vemos en el espejo y tenemos una actitud positiva, nos sentimos jóvenes. Y eso ayuda a que, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas se vayan de pronto de nuestra mente y empecemos a sentir alegría, satisfacción, felicidad. Y si oímos una canción que nos alegra, empezamos a bailar. Así de fácil. Aunque sea el pie, baila, pero claro, sí nos emocionamos. Eso es muy cierto, la música nos levanta el ánimo, pero claro, también nos lo puede bajar algún momento. Pero la verdad es que ese programa me habría gustado escucharlo, de verdad. Sí, todavía hay grabaciones de ese programa, pero era lo que yo le decía. Lo importante o lo agradable era ese contraste que hacía con la música
de ese entonces. Digamos, por ejemplo, salía Enrique Guzmán con X canción que no era de él, sino otro cantante la había sacado en inglés o en italiano. Claro. Cuéntenos acerca de esas experiencias, Bueno, Pepe. yo empecé a descubrir a través de la onda corta de la radio. O sea, la radio ha estado en mi vida todo el tiempo, toda mi historia. Empecé a descubrir a través de la radio que se podía oír, tal vez ustedes se acuerdan, se oía La Habana, Cuba, se oía Rusia, se oía, en fin. Y de pronto pues empezamos a oír, empecé a oír música en inglés y esa canción se parece mucho a la que canta Enrique Guzmán, y poniéndole atención logré entender que el autor, el compositor era no Enrique Guzmán, ¿verdad? Era solo una versión en español. Era una versión en español que los mexicanos escondían la original y nos presentaban la que les convenía. Y así fue como hicieron un boom, por ejemplo, de esa época maravillosa de lo que ellos llaman la época de oro del rock and roll, ¿verdad? Porque después de la época de bolero, los mexicanos tuvieron que hacer algo, y los boleros no son de ellos, sino de Cuba. Exacto. Entonces tuvieron que hacer algo para mantenerse, ¿verdad? Y entonces pusieron a los artistas de la época cantando canciones que venían de otras partes, ¿verdad? Y así fue como, y que si las empezamos a descubrir. Y bueno, yo no sé qué dirán ahora, pero a mí me gusta coleccionar las originales, ¿verdad? Sí, lo que yo le decía al inicio de esta plática es que lo interesante en esa época era que no había ese conocimiento tan amplio. Me imagino usted tenía que investigar, hacer llamadas a Estados Unidos y corroborar eso, porque ahora que ya lo tenemos a la mano, pues todo lo ve uno fácil. Busca uno cualquier canción en internet y ahí está. Pero en esa época en la que no existía esa capacidad de dicen comunicación. Que esa canción no es de fulano de tal, no me digas, y empiezan entonces a buscar de la fuente original, ¿verdad? Sí. Pero es interesante escuchar todo eso. Así fue como empezamos, y así fue como nos gustó el programa, y así fue como lo hicimos, y esa es parte de la historia. Muy bien, gracias, Pepe. Bueno, ya estamos a 3 minutos de finalizar. Vamos a agradecerle a Pepe Rodas por su presencia hoy en Siglo 104. De verdad que el tiempo pues nos queda corto para seguir hablando de tantas cosas, pero en una próxima oportunidad esperamos que acepte la invitación para estar nuevamente con nosotros. Claro, yo les quiero regalar un libro a los oyentes, busquen la forma de cómo dárselo. Muchas gracias. Tal vez el primero que llame o qué sé yo. Bueno, sí, nuestro teléfono 77-66-91-16 está disponible para que puedan llamarnos y de repente poder regalar este libro que Pepe nos ha dejado aquí. Ahí está Stephanie y Pablito. Los dos quieren, llamen. Llámenos, por favor. Amores, pensares y sentires. ¿Podemos sacar la voz al aire o preguntarle a la persona? Sí, tenemos a alguien ya en línea, creo yo. ¿Podemos escuchar lo que dice? Sí, vamos a ver si alguien está... Eso se llama complot. Vamos a ver, estamos viendo si la llamada que entró es de un oyente, pero no sé, no sabemos. Bueno, se cortó la llamada, pero podemos esperar, te voy a dar un minutito para que marquen el 7766. Y yo le voy a hacer una pregunta a la persona que llame para poderle... Muy bien. Para que sea bien ganado el libro. Sí, me parece muy bien, sí. Muy bien. Hoy sí. Tenemos a alguien en línea, mi estimado Pablo. Bueno, entonces vamos a escuchar. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene muy alto su volumen, quizás. Se corta. Muy bien. Bueno. Ya llamarán, ya van a llamar en este momento. Todos quieren el libro. Hay algún problema en la comunicación seguramente, pero la pregunta de don Pepe va a ser la que dé lugar al premio. Bueno, tenemos entonces, creo yo, alguien en línea. Amores, pensares y sentires es este libro de poemas, una semblanza poética de José María Rodas. Y ahora sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Les saluda Mario Juárez. Mario, Mario, mucho gusto. Permítame que yo le haga una pregunta y si la contesta, es usted el ganador de este libro, ¿le parece? A ver, probemos la suerte. Dígame, no, es que no es cuestión de suerte, es cuestión de saber. ¿Qué significa numen? ¿Perdón? ¿Qué significa numen? N-U-M-E-N. Numen. Dice que no le escucho bien. Dígame. Se entrecorta.
dígame qué significa numen. Ala, que... No, creo que no tenemos retorno. Bueno, yo creo que no hay buena... Sí, bueno, como tal que vez... hay una cuestión ahí como interferencia, es lo que quería decir. Pero bueno, la verdad es que este es un gran regalo. Mejor si nos lo quedamos nosotros. No, por supuesto. Vamos a... Damos Pablo quiere. Damos una llamada más, mi estimado Pablo. Sí, Vamos a tenemos dar tiempo. tiempo a ver si las personas llaman, porque puede ser que estén, no sé, sintonizando. Bueno, sí, hay un problemita ahí como de interferencia. 77 66 91 16 para que nos llamen entonces y puedan pues participar en una pregunta. Hagamos una pregunta más fácil, por favor, Pepe. ¿Más Yo creo fácil? que sí, algo más sencillo, porque si no... Pero si numen es pensamiento, es... Lo que sale de adentro. Es lo que, es lo que tenemos. Muy bien, en el 77 corazón. 66 91 16, por si alguien nos llama aquí. Pablito nos está regalando un par de minutos más, entonces si no, pues vamos a finalizar el programa. Nos quedamos Bueno, con entonces, el libro, lo leemos a y ver, luego lo grabamos. A ver ¿Qué tal? quién llama y quién Bueno, la es- verdad es que yo sé quién llamó antes. A ver quién Mario, llama. y Mario quién, Juárez. quién llama y quién No, está llamó. interesado. Aceptemos este llamado para ver Pero- quién llama y quién está interesado en tener este libro, porque es un recuerdo que yo quiero dejarles a ustedes. No habrá quien llame. 7766-9116, ¿verdad? Bueno. Creo que finalizamos entonces porque no hay Bueno, ahora hasta sí, llama. bueno, ahora sí. No lo quieren dejar ir, ya vio. Aló, Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál ¿con es quién su tenemos el nombre? gusto? Mario Juárez nuevamente. ¿Y Mario, me ¿qué interesa tal? el libro? Mucho gusto. usted sí quiere el libro. Ah, sí, sí lo quiero. ¿Dónde vive usted, don Mario? En San Cristóbal, Totonicapán. ¿Qué Sí, mi estudia amigo usted, don Mario? ya sé quién me Yo llama. trabajo, ya estoy laborando. ¿Qué estudia? Está No, trabajando. estoy laborando. Está ¿Pero trabajando. qué estudia o qué estudió? Que estaba estudiando ingeniería forestal. Ah, ingeniería forestal. Bueno, muy bien, entonces le vamos a obsequiar este libro. Tenga la bondad de decirnos su nombre y yo se lo voy a... Se lo- Anotémoslo aquí para que yo... Mario Juárez. Mario Mario Juárez. Juárez. Le envío un saludo muy especial, mi estimado Mario. Qué gusto saludarlo. Igualmente. ¿Lo viene a gusto traer a dónde? saludarlo. Entonces, lo viene a traer a las instalaciones de Siglo 104. ¿Está bien? Él se lo va a dejar firmado por aquí. Ok, excelente, gracias. Gracias, Mario. Qué gusto saludarlo. A usted por su Igualmente, un sintonía. saludo, Edson. Hasta luego. Cuídese mucho. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias, Mario Juárez. Y saludos a los amigos de San Cristóbal, Totonicapán, que nos escuchan. Aquí, Pepe ya está firmando el libro dedicado a Mario. Muy bien, ahora sí, cerramos el programa. Les quiero comentar que al finalizar tenemos nada más y nada menos que una entrevista con las candidatas a señorita Quetzaltenango, que ya nos están esperando por ahí. Ah, bueno. Entonces, una de ellas pues va a ser la señorita Quetzaltenango 2019-2020. Pepe Rodas, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Le agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación. Pepe, les quiero comentar, es miembro del Tribunal de Honor del Consejo Directivo Central de la Ciudad de Guatemala, una institución en la locución, y hoy pues en su faceta de escritor aceptó estar con nosotros. Él ahora pues ya está radicado nuevamente en Quetzaltenango y muy pronto de repente lo vamos a tener nuevamente por aquí. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena tarde, muy amables. La paz se consigue si la queremos tener, de lo contrario tendremos guerra en el corazón. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Pepe. Marian se despide también. Que tengan una excelente tarde de lluvia. Aprovechemos cada clima maravilloso que nos brinda nuestro planeta. Cuidémoslo y seamos felices en la medida posible. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, mi estimado Pablito Ríos. El próximo lunes estaremos nuevamente frente al micrófono aquí en Siglo 104. Que la pasen bien. Este programa producido por la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala.